Agricultura, Pesca y Alimentación, voy a darles cuenta de la reunión que acabamos de mantener con las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAC y UPA. Esta reunión del día de hoy es evidentemente una continuación de la que mantuvimos hace algunos días también en este ministerio y de las que con carácter regular mantenemos con las organizaciones agrarias de cara a conseguir no solo un diálogo y un intercambio de puntos de vista, sino sobre todo resolver la problemática concreta que plantean nuestros agricultores, ganaderos y nuestro medio rural en relación con los problemas que viven y las situaciones que evidentemente están ante nosotros. Quiero significar este hecho porque a veces parece todo evidente y no lo es. Estamos contemplando una serie de movilizaciones, de manifestaciones en los últimos días, algunas de ellas legítimamente espontáneas por parte de agricultores o de ganaderos, que no han sido comunicadas a las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, como es preceptivo, pero que reflejan una problemática quizás de algún grupo de agricultores. Estamos también contemplando una interferencia política, yo creo que evidente, a todas luces, por parte de sectores extremistas que pretenden aprovechar esas inquietudes y esas preocupaciones legítimas para sus intereses espurios. Pero eso que están viendo ustedes y que estamos viendo desde el Gobierno de España, también lo están viviendo las organizaciones agrarias. Y por eso quiero poner en valor el trabajo que efectúan de intermediación y también de diálogo, de recoger las aspiraciones de agricultores y ganaderos y transmitirlas de forma ordenada a las administraciones públicas a nivel autonómico y a nivel nacional y a nivel europeo para que efectivamente podamos conseguir avances concretos. Quiero que estas sean mis primeras palabras. Mi segundo comentario, los temas que tenemos ante nosotros, me lo habrán oído decir, pero quiero repetirlo y después lo van a ver en cada uno de los puntos concretos que voy a evocar, son puntos que afectan a la Unión Europea como tal, decididos a nivel de Consejo de Ministros de la Unión Europea por la Comisión y por el Parlamento Europeo, otros que lo son por el Gobierno de España y otros que lo son por las comunidades autónomas. Hay dos citas muy importantes. El próximo lunes me reuniré con las comunidades autónomas y el día 26 en Bruselas tendrá lugar un Consejo de Agricultura que ustedes conocen muy importante a este respecto. Por tanto, en esta perspectiva de dar respuesta a las inquietudes y a los problemas planteados por nuestros agricultores y ganaderos de forma positiva, es como el contexto en el que se ha celebrado la reunión de hoy. Una reunión que me permito calificar de positiva en el sentido de que hemos conseguido avanzar en una serie de temas que después les voy a enunciar y que me ha permitido también presentar un paquete que creo que es un paquete sólido y trabajado, 18 puntos que evocaré a continuación en diversos bloques que son la manifestación de las preocupaciones fundamentales que tienen hoy las organizaciones en nombre de agricultores y ganaderos de España. Por tanto, sobre estos puntos que voy a continuación a describirles brevemente, creo que responden efectivamente buena parte del trabajo y buena parte de las preocupaciones que hasta el día de hoy se han planteado. Y además, les anuncio ya que pensamos continuar trabajando durante la semana que viene a nivel más técnico para intentar, tenemos que esperar al Consejo del día 26 y a las decisiones, como después diré, que allí se van a tomar, para poder concluir de alguna forma este diálogo que llevamos a cabo y las medidas que hemos planteado. Las medidas son las siguientes. Primer bloque, Ley de Cadena Alimentaria. Escucharían ustedes al presidente del Gobierno el miércoles de la semana pasada decir que era intención del Gobierno reforzar la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria. Pues bien, siguiendo las instrucciones del presidente del Gobierno, hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad
de control y de inspección que lleva a cabo la actual AICA, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En segundo lugar, un refuerzo de la coordinación con las comunidades autónomas, que son clave en este tema. En el tema de la ley de la cadena está la Administración General del Estado, están las comunidades autónomas y está la Unión Europea. Y es fundamental porque, a pesar de que hubo dos partidos que gobiernan en 11 de las 17 comunidades autónomas, aquí no se trata, evidentemente, de una cuestión partidaria, se trata de la gestión pública y las comunidades autónomas tienen que asumir su responsabilidad como administraciones públicas en la aplicación de la ley de cadena alimentaria. Tercer punto, puesta al día de los planes de inspección de oficio de lo que hoy es AICA y en el futuro será la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario. Nos parece muy importante el que en esa preparación de los planes hay previsto un consejo asesor para el mes de marzo. Antes incluso de ello, en contacto con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas, podamos identificar los sectores donde se debe, con carácter, digamos, preferente, llevar a cabo esas inspecciones de oficio. Cuarto punto, en relación con la ley de cadena alimentaria, publicación de los totales acumulados de sanciones graves y muy graves. He leído algunos comentarios, he leído algunos artículos, he escuchado algunos comentarios en el sentido de que las sanciones de esta ley no eran suficientemente relevantes. Se refieren siempre a casos concretos, es decir, se refieren a un contrato, a una transacción, no a un conjunto de transacciones. Pero he comprendido el mensaje y, efectivamente, estamos dispuestos, y es legal, podemos hacerlo, según he podido verificar con los servicios jurídicos, el que en el caso de que una empresa o una persona física o jurídica lleve a cabo varias infracciones de carácter grave o muy grave, podemos también publicar las mismas con carácter cumulativo y yo creo que será muy pedagógico. De hecho, esto es lo que buscamos al indicar, y me lo indicaba hace unos días un empresario, efectivamente, ese daño reputacional es tan importante como la propia sanción económica. Y, finalmente, la propuesta a la Comisión Europea de actualización de la Directiva 633/2019 es probablemente un trabajo para la próxima legislatura. La legislatura europea está acabando. A partir de junio habrá un nuevo Parlamento Europeo y después una nueva Comisión, un nuevo plan de trabajo. Pero esta ley, la ley española, ha sido calificada de pionera en muchos puntos y, además, recientemente, como ustedes saben, ya lo comenté, en Francia el resultado final de la negociación viene a ser equiparemos nuestra regulación con la de la ley española. Y quiero decir este punto y quiero significarlo porque la ley de cadena alimentaria está surtiendo resultados positivos para nuestros agricultores y ganaderos. Se ve perfectamente en los precios en origen desde enero del año 2022 a diciembre del año 2023, descontados evidentemente en esos precios en origen el efecto de la inflación. Y el resultado es positivo. He puesto, y me han oído, el ejemplo del sector lácteo, es probablemente el ejemplo más significativo, más claro. Es un sector, además, sometido a una regulación, a una negociación colectiva, pero también es válido para otros sectores dentro de nuestro mundo agroalimentario. Segundo gran bloque de medidas, lo que genéricamente se denomina simplificación, que son competencia de la Unión Europea, del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. Es un punto en el que hay mucha expectación porque, evidentemente, este es un punto, me he dirigido ya al presidente del Consejo de Agricultura para transmitirle las propuestas en nombre de España, también al comisario de Agricultura para hacerle saber también cuáles serán las prioridades de España a este respecto y será el punto monográfico que se va a tratar el próximo día 26 en Bruselas. Por tanto, sobre la flexibilización de la condicionalidad de la PAC, proponemos desde el Ministerio lo siguiente. Para el año 2024, derogación de la BECAM número 7, rotación de cultivos, y de la BECAM número 8, superficies no productivas,
en las superficies de regadío. En segundo lugar, en la BECAM número 7, rotación de cultivos, eliminación de la retroactividad en el cómputo de los años de rotación y posibilidad de que se compute como rotación que un año se haya puesto un cultivo secundario sin que haya hecho uso en los dos anteriores. Tercera propuesta por parte de España, en la BECAM número 6, el tema de la cobertura mínima del suelo, permitir el laboreo vertical entre la cosecha y el 1 de septiembre y permitir el abonado en verde en ese periodo. Y finalmente, cuarta propuesta que hacemos en este capítulo de flexibilización de la condicionalidad de la PAC, exención de las superficies de agricultura ecológica de la BECAM número 8, como ustedes sin duda sabrán, de la BECAM número 7, de rotación de cultivos, ya están excluidas. Segundo apartado, simplificación de la carga administrativa para agricultores y ganaderos y de gestión del plan estratégico. Esta es una parte muy técnica, pero fundamental de este tema, porque tiene consecuencias prácticas para los declarantes y también para las administraciones públicas en la gestión del plan estratégico. Les pongo dos ejemplos. El primero, proponemos se eliminen las fotos georreferenciadas en las declaraciones a efectuar por parte de agricultores y ganaderos, porque es un elemento que nos parece una carga administrativa, lo pongo como ejemplo, absolutamente innecesaria y superflua, aun teniendo presente que estamos hablando siempre de fondos públicos, por tanto, que necesitan de una justificación. En segundo lugar, proponemos otro buen ejemplo, proponemos que para los pequeños agricultores se restaure un régimen simplificado como existía en la PAC anterior hasta el año 2022, hasta un monto de 5.000 euros, para que estén sometidos a menor carga administrativa y menores controles. En tercer lugar, en este capítulo simplificación, vamos a ampliar el catálogo actual de ecoesquemas para tener en cuenta las zonas especialmente áridas. En España este año hemos conseguido de que 3 de cada 4 agricultores y ganaderos hagan esta declaración voluntaria. Hemos cubierto el 87% de la superficie declarada de la PAC, pero hemos detectado también que las superficies especialmente áridas tienen un problema en la aplicación de los ecoesquemas. Por tanto, vamos a modificar este extremo. Quiero significar que España va a ser capaz de ejecutar este año el 100% de los fondos en materia de ecoesquemas, cuestión que, por desgracia, otros Estados miembros no van a estar en condiciones. Y cuarto y último aspecto en materia de simplificación, un tema que ha dado origen a mucho debate público y que ha aparecido en muchas de las manifestaciones y las declaraciones que han tenido lugar estos días, el cuaderno digital. El cuaderno digital es un instrumento fundamental para el presente y el futuro de una producción alimentaria sostenible. Pero también es verdad que es visto con preocupación por parte de algunos agricultores y ganaderos que ven en ello una dificultad. Por tanto, estamos dispuestos desde el Gobierno en darle carácter voluntario a la introducción del cuaderno digital, pero dada la importancia que tiene para el futuro este instrumento de gestión, yo siempre lo comparo a un smartphone para cualquier persona, se incentivará la puesta en práctica. Por tanto, carácter voluntario e incentivación de su introducción. Tercer bloque de temas, cuestiones comerciales, competencia de la Unión Europea y competencia del Gobierno de España. Nos comprometemos a la defensa en todos los foros internacionales, en particular la Unión Europea y la OMC, del principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios en la producción alimentaria. Es lo que se conoce popularmente por cláusulas espejo. Lo que está prohibido aquí, en la Unión Europea, no puede utilizarlo un producto importado en la Unión Europea de un país tercero, bajo nuestro punto de vista, evidentemente. Segundo punto, instar a la Comisión Europea a una mejora en la eficacia de la unión aduanera mediante una mejor coordinación de las aduanas nacionales. Como ustedes saben, la Unión Europea tiene una frontera exterior, también una frontera comercial exterior,
y, por tanto, las aduanas nacionales funcionamos en red. Pero es verdad también que a veces los datos, sobre todo estoy pensando en los contingentes de arancel reducido o de arancel cero de algunos productos importados del exterior, pues hay una dificultad de control, digamos, en tiempo real. Por tanto, le vamos a pedir a la Comisión que mejore esos mecanismos de control. En tercer lugar, reorganización de nuestra inspección en frontera, de la inspección en España, para mejorar la eficacia de los controles. He escuchado algún comentario en los últimos días en algún medio de comunicación que por parte de alguna persona que decía que todo entra sin ningún control en España. No es cierto, al contrario, todo está muy controlado por los reglamentos comunitarios y por nuestras administraciones. Como siempre, cabe mejora y por eso queremos una mejor coordinación para reorganizar nuestra inspección y mejorar esa eficacia. Y finalmente, un punto que es uno de los puntos, yo diría que más sustantivos y también solicitado por agricultores y ganaderos, por el sector. Les leo literalmente porque es la fórmula que vamos a emplear. Cuando sea necesario, para sustancias que no estén autorizadas en la Unión Europea y la Comisión Europea no haya establecido el límite máximo de residuos, España, de forma preventiva, lo establecerá en 0. Si me permiten, eso significa que cuando un producto está en un nivel superior a 0 no podrá entrar, lógicamente, en territorio comunitario, refiriéndome a los casos que acabo de indicar, sustancias no autorizadas y donde no haya un LMR. Cuarto bloque de cuestiones, las relativas a los seguros agrarios. El apoyo a los seguros agrarios, como saben ustedes, una de las grandes prioridades de este Gobierno. Estamos para el año 2024 en el Plan de Seguros Agrarios en una subvención a las primas de 284,5 millones de euros, más las aportaciones necesarias para su estabilidad, con adaptación de las líneas en función de las circunstancias climáticas que estamos viviendo y que ustedes bien conocen, de sequía y de altas temperaturas. Aquí hemos hecho un esfuerzo muy especial en este año en relación con los agricultores profesionales, los jóvenes agricultores y las explotaciones agrarias de carácter prioritario. Y, por tanto, nos comprometemos a mantener ese nivel de apoyo que yo creo que es muy importante para algo que es inédito en la Unión Europea, pero que en España, efectivamente, es uno de los instrumentos, junto a la PAC, que a los agricultores y ganaderos les proporciona tranquilidad en el contexto de un cambio climático que es un grave problema para el sector primario. En quinto lugar, el gasóleo profesional, tema que ha sido objeto de gran debate en Francia, en Alemania, en otros países, por la posible rebaja de las subvenciones a este respecto. El Gobierno se compromete al mantenimiento de los incentivos en vigor. Para darles una idea, el tipo general se sitúa en 37,9 cents por litro. El tipo efectivo soportado por nuestros agricultores y ganaderos es de 3,3 cents por litro. Es decir, hay una bonificación de 34,6 cents. Esto supone, en términos gruesos, aproximadamente unos 400 millones de euros anuales de subvención al sector que tenemos intención de mantener. Igualmente, la vigencia durante el año 2024 de las deducciones del 35% de la factura del gasóleo y de un 15% de plásticos y fertilizantes en el IRPF en el método de estimación objetiva. Quinto bloque de cuestiones, la convocatoria del Foro de la Ganadería Extensiva. Es un tema que afecta, que implica, tanto al Gobierno de España como a las comunidades autónomas. En este foro pretendemos, evidentemente, abordar todos los problemas del sector más vulnerable de nuestro sector ganadero, que es la ganadería extensiva, que es muy importante en términos económicos, pero también sociales y desde el punto de vista de la población y del territorio, y queremos ahí abordar los temas relativos al rendimiento, al apoyo económico, pero también las cuestiones sanitarias, en particular la problemática del veterinario de explotación, que ha sido discutida mucho recientemente y que es importante clarificar.
Y finalmente, pero no por ser lo menos importante, creo que es clave que Gobierno y comunidades autónomas nos pongamos de acuerdo en cómo reforzar los programas de incorporación de jóvenes a la agricultura y a la ganadería. La articulación de soluciones de crédito bonificado y avalado para la incorporación de jóvenes en colaboración con las entidades financieras, el llamado instrumento financiero centralizado, es absolutamente fundamental. Y también, lógicamente, la aplicación de las ayudas de la política agrícola común para este tema. Me planteo la posibilidad, así se lo transmitiré a las comunidades autónomas, de convocar una próxima conferencia sectorial específica para este tema tan importante de la incorporación de jóvenes. Bien, este paquete, como ven ustedes, en el cual respondemos a los 3 elementos básicos planteados por parte del sector, lo relativo a la ley de la cadena alimentaria, lo relativo a la simplificación, lo relativo también a las cuestiones comerciales, pero muchos otros temas de interés, es, yo creo, una excelente base de trabajo. Sobre ella hemos conversado y hemos trabajado hoy. Como les he dicho antes, vamos a continuar haciéndolo a nivel técnico en los próximos días, con la voluntad de reunirnos de nuevo una vez concluido el Consejo de Ministros de la Unión Europea en Bruselas y poder lograr un acuerdo que signifique, evidentemente, un avance importante para nuestro sector y, sobre todo, para esas inquietudes y preocupaciones que tienen nuestros agricultores y ganaderos. Son muchas, son muy diversas. De esta forma y con este diálogo las queremos canalizar, pero, sobre todo, como siempre he dicho, queremos escuchar y dar respuesta. Y eso solo se logra con diálogo, con trabajo y con compromiso. Es el que tiene el Gobierno de España, es el que hemos desarrollado en la reunión que hemos celebrado en el día de hoy y el que pretendemos continuar llevando a cabo en los próximos días para responder a las inquietudes de nuestro sector primario, de nuestros agricultores y ganaderos. Estoy a su disposición. Hola, una pregunta. Quería saber si... No bueno, perdón. Bueno, soy de Televisión Española. Bueno, las medidas que habéis anunciado, no sé si son un primer paquete, si luego tenéis previsto más después del Consejo de Ministros con la Unión Europea, para ver si se puede tratar de paralizar estas movilizaciones o si creéis que serán suficientes para que paren las movilizaciones. Vamos a ver, como les dije también en la última reunión, porque no estamos ahí, ni hemos hablado de movilizaciones, ni yo me he dirigido sobre este tema a las organizaciones, ni ellas, en este caso, al ministro y al ministerio. Las organizaciones tienen un calendario de movilizaciones anunciadas en los próximos días. Son movilizaciones dentro de la ley, comunicadas a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y que se han producido hasta ahora de forma pacífica. Desde luego, las organizadas por Asaja, COAG y UPA lo han sido. Algunas otras, por desgracia, ha habido incidentes y no lo han sido, pero este es un tema que estamos ahí y que respetamos. Respeta el Gobierno toda manifestación absolutamente pacífica y, por supuesto, rechaza cualquier manifestación violenta. Hemos visto plataformas, el otro día veíamos esta llamada reunión de una plataforma en el Wanda Metropolitano, pues haciendo ataques verbales a las fuerzas de seguridad del Estado y también haciendo otras manifestaciones realmente pues muy desgraciadas, pero debo decir que efectivamente no hemos hablado de este tema, pero estamos trabajando para responder a la problemática y yo espero, hemos puesto hoy sobre la mesa el Gobierno de España un paquete, como decía yo, muy completo y muy sólido, como siempre, abierto al diálogo y al compromiso, pero un paquete muy sólido de propuestas. Quiero significar pues, lo referente a la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, evidentemente, y muchos otros puntos, los relativos también en los ámbitos de simplificación al cuaderno digital o los referentes en cuestiones comerciales. No lo tomen esto como una selección,
pero por citar algunos de ellos, como los referentes, por ejemplo, al límite máximo de residuo y su aplicación en España. Todo esto es muy importante y desde el Gobierno vamos a continuar trabajando efectivamente para responder a esas inquietudes. Pero yo siempre lo digo, los sentimientos y las inquietudes tienen que transformarse en cuestiones concretas que seamos capaces de resolver. Yo sé que en esto están las organizaciones y en esto está el Gobierno. Hola, ministro. Fernando Valls, de La Vanguardia. Quería preguntarle varias cosas que ha dicho. En primer lugar, ¿cuándo tienen previsto crear la nueva agencia de control alimentario? ¿Qué fechas más o menos barajan? En segundo lugar, respecto a la prohibición de residuos de productos, ¿eso significa que si un producto tiene residuos de otros países, se vetará su entrada en España? Y luego, en tercer lugar, el tema de... Sí, la simplificación del cuaderno, el cuaderno digital. La normativa española permite hacerlo voluntario e incentivar. ¿Y qué tipo de incentivos barajan? ¿Incentivos fiscales o ayudas directas? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. En relación con la primera cuestión, la agencia estatal necesita de una norma de rango legal. Tiene que ser aprobada por ley. Es decir, que veremos la mejor situación o bien presentaremos un proyecto de ley por parte del Gobierno de España o quizás, dadas las circunstancias, pues aprovecharemos el trámite de alguna ley en curso para introducirla en un texto legal de forma tal que pueda tener vigencia efectiva pronto y podamos a partir de ahí incrementar esas tareas de control y de inspección a que me he referido anteriormente. En relación con los productos y su importación en España, quiero significar que la política comercial común es una política comercial de la Unión Europea que aplicamos los Estados miembros y negociada a nivel europeo. Por tanto, no podemos mantener una posición distinta respecto de esta política comercial, pero sí que podemos aplicar en casos concretos normas relativas a cuestiones tales como la seguridad o la salud pública. Y, evidentemente, aprovechando esta posibilidad es como hemos construido esta fórmula para efectivamente, en el caso de las LMR, ¿verdad?, el límite máximo de residuos, pues poder aplicar ese tipo cero. Aprovecho este punto para hacer un comentario adicional. Y lo decía antes, mucha gente piensa que todo entra sin control y no es así. Pero no solo es que hay control, sino que para no tener ningún problema diplomático voy a poner dos ejemplos, de un país A y un país B. País A, que exporta limones a España y donde hemos empezado a controlar a partir del 1% y vamos subiendo en función de que hemos encontrado una presencia de clorpirifos. Ese país A, al llegar al 100%, ha decidido que la exportación a España ya no es rentable desde el punto de vista comercial y la ha detenido. Segundo supuesto, país B, que exporta naranjas a España. Hemos detectado también clorpirifos. Hemos ido aplicando un mecanismo de control adicional y vamos ya por el 30%. Esto está en función de los reglamentos europeos. Se empieza por el 1 y se va subiendo. Y efectivamente, probablemente algún día se tome. Quiero dejar muy claro que España es partidaria de un comercio basado en reglas y, por tanto, no pretendemos ningún cierre ni ninguna medida comercial de freno de efecto equivalente, pero sí que queremos proteger nuestro sector de aquellas plagas o enfermedades que puedan afectar al sector productor. Finalmente, cuaderno digital, lo ha dicho usted muy bien. Quiero significar que el cuaderno digital es un instrumento fundamental para esa transformación que está teniendo nuestro sector agroalimentario. Es fundamental porque es un instrumento que nos va a permitir y nos permite para el propio, y ya lo utilizan muchos agricultores y ganaderos en nuestro país, pues un mejor control del uso del agua, de productos fitosanitarios y de otros elementos. Pero es también cierto que tenemos explotaciones de mucho carácter. Tenemos grandes explotaciones, medianas explotaciones y pequeñas explotaciones. Y lo que no queremos es que se cree un falso debate en torno al cuaderno digital. Por eso vamos a introducir medidas de incentivo que estamos estudiando. Usted nos pregunta la siguiente fase. ¿Qué medidas?
queremos cambiar de un carácter, digamos, exclusivamente obligatorio desde el punto de vista jurídico a un incentivo de algo que probablemente será tan generalizado como el smartphone en nuestras explotaciones en un futuro muy próximo. Pero sobre todo queremos ver que no sea un tema, pues como decía antes, de un debate, ¿verdad?, absolutamente innecesario. Muchas gracias. Perdón, no le escucho absolutamente nada. Perdone. Ahora sí, ahora. Ahora sí. Vale. Es culpa del sonido. Vale, ¿no? vale, ahora. Gracias. Bueno, Sara Ledo, del periódico de Cataluña. Yo quería preguntarle, y disculpe quizás la ignorancia, bueno, ha hablado de la creación de una Agencia Estatal de Información y Control Alimentario y quería conocer cuál es la diferencia entre esa, o cuál será la diferencia entre esa agencia y la actual AICA. No sé si es una cuestión de recursos o de, bueno, si nos puede concretar. Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta, porque efectivamente es un tema de los que, lógicamente, en función de mi anuncio, pues en el día de hoy surge de forma inmediata y me gustaría clarificar. La actual Agencia de Información y Control Alimentario es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, que se creó sobre la base de lo que era anteriormente la Agencia del Aceite de Oliva. Quiero decir que es una estructura que reaprovechamos, por decirlo de alguna forma. También hay economía circular en la Administración dentro de esta casa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Yo creo que la importancia de la ley de cadena, desde el punto de vista del control e inspección, es tan grande y, desde luego, tiene tanto interés para el propio sector que se hace necesario elevar el rango. Y, por tanto, una agencia estatal supone un rango superior, también de la persona que la dirige, y nuestra voluntad es, lógicamente, de incrementar los medios materiales y humanos, como ya hemos efectuado hace un par de años con este incremento, pero en esa voluntad de la acción de control y acción inspectora. De todas formas, me permitirán un comentario adicional. Este incremento de la actuación de control inspectora no es el único aspecto de la ley de cadena alimentaria. Lo he señalado antes. Tenemos una autoridad europea, una autoridad nacional, que es la ICA, y autoridades autonómicas. Por tanto, ese trabajo de colaboración es fundamental, pero no solo eso, sino también el papel de las organizaciones profesionales agrarias, que nos ayudan y tienen capacidad también, según la ley, de denunciar los casos concretos que se planteen, que tramitamos con la absoluta anonimato y confidencialidad para que las partes implicadas no se vean perjudicadas en relación con estos procedimientos. Y si me permiten un símil, quizás me lo hayan escuchado alguna vez, creo que en este caso es quizás como el funcionamiento del tráfico, la ley de circulación vial y la Guardia Civil. Quiero decir, el buen funcionamiento de nuestra circulación en las carreteras no depende únicamente de la inspección, depende de que todos los actores asuman el tema. Y ahí hay un gran reto, porque evidentemente cuando publicamos la ley hace un par de años, cuando se aprobó, supone un cambio cultural el hacer por escrito todas las transacciones de más de 1.000 euros en la cadena alimentaria. Es un cambio radical sobre las prácticas prácticamente de años, si no de siglos, en el sector agrario. Por tanto, es un cambio importante, hay que darle tiempo al tiempo, lo he dicho antes, la ley funciona, estamos viendo los resultados, es perfectible en su aplicación y, por tanto, ponemos medios para que esa aplicación mejore de cara al futuro. Señor ministro, Jorge Asunción, de Telemadrid. Una pregunta. ¿Han cuantificado cuánto pueden costar estas 18 medidas? ¿Perdón? El coste que representarían estas 18 medidas. El paquete de medidas, ¿cuánto costaría implantarlo? He manifestado alguna indicación sobre alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, la relativa al gasóleo profesional. No tengo conmigo cada una de ellas. Algunas son de carácter regulatorio estrictamente, otras lo son de carácter regulatorio y tienen alguna implicación económica. No le puedo dar una respuesta al conjunto, sí que le puedo dar este punto. Ahora, le puedo recordar lo que hemos puesto en los últimos 2 años, que han sido hasta 4.000 millones de euros y 1.380 millones en ayudas directas suplementarias a agricultores y ganaderos, con las sucesivas decisiones que hemos adoptado para sectores ganaderos, tanto de carne como de leche,
para cítricos, para el sector de la fruta y también para las zonas de secano, en particular en la agricultura, para los herbáceos. Por tanto, hemos cubierto una panoplia muy importante. Le pongo un ejemplo. En la conclusión de las negociaciones entre los sindicatos, las organizaciones profesionales agrarias francesas y el Gobierno francés, la cantidad en que se ha cuantificado, aparte de las cuestiones regulatorias, las ayudas, es, por lo que conocemos públicamente, 80 millones de euros. Compare usted. Y, lógicamente, yo creo que esa es la dimensión de ese compromiso, ¿no? Sí. Hola, Cristina Alonso del Mundo. Respecto a las sanciones, ha explicado que se va a proceder a publicar, digamos, un acumulado de las sanciones y que incluso se puede hacer un desglose por compañía, si no he entendido mal, pero no sé si han llegado a tratar la posibilidad de incrementar los importes, porque creo que desde las asociaciones, las organizaciones profesionales han planteado que se pueda incluso nivelar por nivel de facturación de las empresas, para que las empresas con más nivel de facturación pudieran tener sanciones superiores. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias, Cristina. No, vamos a ver, estamos, lógicamente, como decía, en una fase de mejorar la aplicación de la ley. Nada está excluido, pero evidentemente cada cosa tiene que ser muy pensada. Fíjese que la ley pretendía tres cosas y pretende tres cosas. Primero, la transparencia en la formación de precios. En segundo lugar, la estabilidad entre los tres eslabones básicos, productor, industria, distribución, en la venta, en la cadena alimentaria. Y tercero, la protección del eslabón más débil, que es, evidentemente, agricultores y ganaderos. Por tanto, esos son los objetivos básicos. Si en función de esos objetivos básicos comprobamos que efectivamente el mecanismo disuasor de las multas pues, no es suficiente, pues será revisado, pero esta es una evidencia que tenemos, lo he dicho antes, esta es una ley de cambio de cultura. Hace falta una parte sancionadora. Toda ley que establece obligaciones también establece, sin duda, sanciones. Pero no me gustaría que nos focalizáramos sobre este aspecto. Sé que retiene su atención, es numéricamente lo más chocante. Por eso mismo he indicado esa posibilidad jurídicamente compatible con la ley de la presentación acumulada de los expedientes. A veces alguien me pregunta, ¿pero cómo se puede poner una multa únicamente a esta empresa X tan renombrada de 5.000 euros? Porque se refiere a un contrato y ese contrato pues, puede ser perfectamente de 20.000 o 25.000 euros. Esa es la razón. Por tanto, evidentemente, todo está sujeto y también esto a revisión, pero en este momento nos concentramos en lo que se refiere el refuerzo estructural de la propia agencia a través de la creación de la agencia estatal y la mejora de los procedimientos de inspección. Hola, Nerea San Esteban, de ABC. Tenía un par de preguntas. La primera, relacionada con las cláusulas espejo. Me gustaría saber si el Gobierno tiene previsto apoyarse en otros países como Francia, puesto que sus agricultores también han salido a la calle reclamando este tema. Me gustaría saber Perdón, ¿qué tema? No lo he escuchado bien. Cláusulas espejo. Cláusulas espejo. Ah, sí, claro. Cláusulas espejo. Si tiene previsto apoyarse en países como Francia, creo que anteriormente sí que ha sido uno de los socios principales a la hora de defender este tema, pero me gustaría saber si tienen previsto pues no sé, una defensa especial de este asunto y cómo lo van a plantear en la Unión Europea y si lo van a plantear juntos, por un lado. Y por otro lado, me gustaría saber si le han transmitido a las organizaciones agrarias que hay posibilidad de que las tractoradas terminen. No sé si hay algún plan sobre la mesa de que las protestas puedan terminar. Gracias. Bueno, empiezo por el final. Ya lo he dicho antes, dentro de un momento van a tener ustedes ocasión de escuchar a los representantes de Asaja, de COAC y de UPA y les pueden dirigir a ellos la palabra. Yo no es el tema que no estaba hoy sobre la mesa, estaba sobre la mesa evidentemente el contenido. Es verdad que en el espíritu de estos contactos y de estas reuniones está el de solucionar los problemas que han motivado estas movilizaciones, esto es cierto, pero evidentemente mejor casi le pregunta a ellos y le pueden contestar sobre esta cuestión. Y en relación con la cláusula de espejo, pues bueno, no es por apuntarme un tanto, pero yo fui el primer ministro de Agricultura que lo indicó en la Unión Europea y Francia me siguió y ahora lo estamos defendiendo conjuntamente. Creo que me han escuchado decirlo, aún no somos mayoría, aún no tenemos mayoría cualificada en el Consejo.
Sí que tenemos el apoyo del Parlamento Europeo. Pero ahí hay un tema, y por eso he hablado de que lo vamos a defender en todos los foros, en particular Unión Europea y OMC. Por ejemplo, tenemos ahora con la OMC y con muchos países problemas relativos al reglamento de forestación. Es un tema distinto. Como saben ustedes, estamos, digamos, no aceptando la importación en la Unión Europea de productos que puedan tener como origen zonas deforestadas y donde se haya producido un cultivo por parte de países terceros. Este tema es visto como una agresión por parte de países terceros, países tan poco sospechosos de, digamos, de prácticas de tipo, como puede ser Canadá, por ejemplo. Lo he hablado en alguna ocasión con mi colega, la ministra canadiense, estos temas están efectivamente en OMC. Nosotros queremos que la cláusula espejo pueda ser una realidad para los acuerdos comerciales, que lo sea dentro de nuestra regulación y que al final, efectivamente, la jurisprudencia y las orientaciones de la OMC lo hagan posible. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y les dejo con las organizaciones agrarias, empezando por Asaja. Bueno, buenas tardes. Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, y me acompaña el presidente de Asaja Castilla y León y también miembro del Comité Ejecutivo Nacional, don Aciano Dujo. Voy a ver si soy capaz de sintetizarles desde nuestro punto de vista en qué ha consistido esta reunión. Para Asaja hemos visto avances importantes en la rotación de cultivos, en permitir el laboreo en áreas de recolección, en el cuaderno digital y en las fotos georreferenciadas. Situaciones que, si ustedes recuerdan, ya hace tiempo, algún año o dos, dijimos que había cosas que no se podían cumplir, como por ejemplo una foto georreferenciada si no tengo cobertura de móvil donde tengo que hacer la foto en la parcela. O dijimos que ¿quién mejor va a saber si el presidente, por poner un ejemplo, de Asaja León, que se dedica al maíz? ¿Quién va a saber mejor de la rotación? ¿Ese agricultor o el funcionario que ha diseñado esto en Bruselas? Pongamos las cosas en orden. ¿Y qué es o qué más cuestiones hemos hecho? Pues la condicionalidad que hemos propuesto, hoy no tenemos soluciones, los márgenes a los ríos, que son cosas de entorpecer y cabrear al agricultor, de esos metros que hay que dejar ahí y encima el río no sabemos si lleva agua o no. Hay que hacer un plan específico para el sector del cereal de secano y para la ganadería extensiva. Por lo tanto, si hay que hacer un plan, hay que poner una partida económica específica para estos sectores. Hay que darle soluciones al norte de España con el tema de los purines y con el tema del estiércol. No todo tienen que ser prohibiciones, tienen que ser soluciones. Hay unas zonas de España que están pidiendo a la Administración española, como en Francia, arranque de viñedo. Se puede hacer. Reestructuremos y vemos cómo hay que llevarlo a cabo. Desde luego no se ha planteado nada en esta reunión por parte de Asaja y de las demás organizaciones sí, algo que se llama la contaminación difusa, los planes de cuenca, los expedientes sin resolver, los papeles que tienes que hacer un pozo y tardas 2 años y todavía no te han contestado y luego cambian el plan de cuencas y no tiene que ver nada. Y también echamos en falta que ministras como la de Transición Ecológica salga a la palestra y reconozca el error que ha cometido en el lobo. Rectificar es de sabios. Tiene modos y medidas para que se pongan las cosas
y las ponga en manos de comunidades autónomas de signos políticos distintos, que consulte con las asociaciones agrarias y que hagamos una defensa, pero una defensa ordenada, no impuesta. Y también quisiera trasladarles que hay que poner en valor que el gasóleo profesional sigue existiendo o va a seguir existiendo. Por lo tanto, hay que ponerlo en valor. Que hemos dicho que el mundo del seguro agrario, aparte de las cuantías económicas que ya pone el Ministerio y algunas comunidades autónomas, hay que darle una vuelta para que, si todo lo que es asegurable no es indemnizable, el mapa tiene que ser mucho más amplio. Pero yo creo que falta aquí esas ayudas directas que yo decía. Habrá que decirle al comisario, que ayer la organización que presido pidió la dimisión, que hay que poner fondos para esta política agrícola común, aunque le queden 4 días, que hay que seguir insistiendo en detalles que cabrean mucho al agricultor y al ganadero. Si hablamos de red de la restauración de la naturaleza, no puede ser que se esté pensando en las dichosas placas solares y se esté fastidiando por cambiar una uralita en un Porsche en cualquier valle de esos que tenemos con el 34%, con el 38% de la superficie. Y desde luego es muy importante, y les invito a ustedes también, a que cambiemos los análisis. El ministro decía que hablaba de precios. A mí me gusta hablar de costes, porque a lo mejor podríamos hablar de otra manera. Hay que hablar de costes. Claro que todo ha subido, pero ¿cómo no va a subir? Si los costes se han multiplicado un montón, los pongamos por los pongamos. Y si pedía que la vicepresidenta actúe, tiene que actuar la vicepresidenta y ministra de Trabajo. No puede hacer las cosas a espaldas. Se lo dijimos con la temporalidad. Ahí tienen los datos, ministra. Se lo hemos dicho con el salario mínimo interprofesional. Que no dude nadie que no nos oponemos a que un trabajador cobre un 4, un 5, un 6, un 7 o 8% más. Lo que nos negamos es que a costa de ese 5 o 6% nos incrementa la nómina a nosotros 200 o 300 euros. Recaudación pura y dura. Y también, si hablamos de esto, desde luego, creo que el sector agrario español tiene una serie de problemas que la coordinación de estos ministerios, yo pediría que el presidente del Gobierno eche una mano en esta coordinación. Porque si no, al final nos quedaremos con situaciones cojas y situaciones que no van a ir a ningún sitio. Se ha pedido al ministro concreción en las medidas, por eso yo resalto lo que puedo concretar, y la semana que viene empezarán unas reuniones de trabajo. Y decirles, por último, que este presidente de Asaja no firmará ni dejará de firmar ningún acuerdo que no esté respaldado por los órganos de gobierno de la organización que presido. Por lo tanto, los problemas son distintos y diversos en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, y todo el mundo tendrá algo que decir. Yo convocaré, en este caso, la Junta Directiva para el próximo lunes, en donde analizaremos y veremos. Y por último, seguro que lo preguntan, pero ya se lo digo yo, las movilizaciones siguen, por lo menos las que están agendadas en unidad de acción con la UPA y con la COA. Si hay alguna pregunta, encantado de responderles. ¿Sí? Podemos coger el adjetivo. Yo la valoro en las cosas concretas que sé que después de esta reunión están en beneficio de los agricultores y ganaderos que represento. Lo que está ahí lo valoro. ¿Cómo lo voy a valorar? Pues si no voy a tener la rotación, si no voy a tener el cuaderno digital, si no voy a tener lo que son las fotos georreferenciadas, ha visto que yo no he valorado la ley de la cadena, se habrá dado usted cuenta. Por lo tanto, valoro lo que realmente he conseguido y tenemos hoy, y he dicho y he descrito lo que no se ha hablado o lo que teníamos que hablar, y
que depende de otros ministerios. Por lo tanto, cada uno puede poner el adjetivo. Yo valoro lo que realmente hemos sacado de esta reunión. Sí. Bueno, lo que se va a abordar es lo que yo le he dicho hace un momento, ¿no? Pues todo el tema de los planes específicos, todo el tema de ganadería, se va a hablar de todo el tema de cómo vamos a utilizar fertilizantes, cómo vamos a utilizar determinadas cuestiones. Vamos a ver dentro de toda esa situación también el índice, lo tengo por aquí, y se lo leo, de lo que a partir del lunes se van a hacer en 4 bloques de trabajo: ley de la cadena, simplificación, cuestiones comerciales, y luego ya pues los temas más concretos que yo le he dicho ahí. Yo le he dicho al ministro, por ejemplo, que en el foro de ganadería no se puede esperar abril, esto hay que hacerlo mucho antes, no el foro, sino las situaciones que podamos hacer. Seguros agrarios, pues estos son los temas que se va a abordar con el subsecretario, se hacen 2 bloques, uno con el subsecretario y otro con el secretario general, y todos los temas que se han enumerado aquí. ¿Vale? Pues muchas gracias.